Hola, buenas tardes. Pues muchísimo gusto. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Eh, Espero que les sea de agrado esta presentación, que les sea de utilidad sobre todo. Y pues listo, no sé si ya es momento de comenzar. Tú dime, Diana. Bienvenida, adelante, doctora. Pues perfecto. Entonces, el tema del que vamos a hablar es sobre cómo simplificar nuestros resultados haciendo uso de sistemas de autoligado. Mi nombre es Paulina Bobnikolov. Yo estudié tanto carrera como especialidad en la UNAM, en CEU, y pues estoy a sus órdenes para cualquier asunto que tenga que ver con esto. Al final de la presentación vamos a estar dando como los datos de contacto por cualquier cosa que les pueda apoyar. Y pues listo, vamos a hablar de nuevo de este tema. Me parece muy interesante esta idea de la plataforma hacia tratar de buscar el lugar de las mujeres dentro de la odontología, porque justamente creo que cada vez somos más mujeres en esta carrera. Y creo que hay una perspectiva femenina muy interesante atrás de ello y de la estética justamente que nos puede ayudar. En realidad, ¿qué es lo que vamos a buscar a través de la ortodoncia? Vamos a estar hablando de 3 puntos o vamos a estar buscando 3 puntos. Salud, esto en realidad es la función principal de nuestro tratamiento de ortodoncia, no tanto la parte estética, sino lograr una real salud para el paciente, que la oclusión que él tenga pueda servirle por el resto de su vida y que los dientes lleven la función que deberían de tener naturalmente. Y realmente la parte estética se convierte en un tercer punto, pero si tenemos los primeros dos, podemos llegar a un tercero o a este punto de estética de la forma más correcta posible. ¿Por qué es algo interesante hacer uso de sistemas de autoligado y en específico del sistema Damon? Pues porque tenemos ciertas características que no tenemos con otro tipo de sistemas. Uno de ellos va a ser la posibilidad de hacer uso de distintos torques o torsiones adentro del mismo. Tenemos 3 variantes de torsión en la arcada superior e inferior en el sector anterior, es decir, de canino a canino. Perdón que se les cruce unos pelitos, pero es mi gata. Pero bueno, entonces tenemos variabilidad de torque en el sector anterior, superior e inferior. Y de esta forma, cuando nosotros metemos al alambre adentro del mismo sistema, podemos pensar que va a tener un efecto sobre el eje de estos dientes. De esta forma, si tenemos un bracket de torsión baja, como en el de la primera imagen, en el momento en el que yo coloco el alambre adentro de ese slot, va a tratar de regresar a una horizontalidad y va a darme una torsión negativa o vamos a perder torsión, por así decirlo. Un torque estándar va a ser para tratar de mantener la torsión hasta cierto punto que tenemos. Tenemos también que recordar los valores de torsión que presenta nuestro sistema, que ahorita vamos a hablar, que son un poco mayores a lo habitual, pero esto tiene una razón y una significancia que vamos a tratar en próximos minutos. Y en el último de los casos, la imagen de color rojo es un bracket de torque alto. De esta forma, cuando yo coloco el alambre adentro del slot, me permite dar más información o más torsión positiva hacia esos dientes y habrá casos en donde cada uno de ellos sea la opción ideal para resolver mi problema. De esta forma yo puedo meterme a pues el catálogo de la compañía de Ormco y ver los distintos valores de torsión que tiene cada uno de los dientes anteriores en estas 3 varianzas. Si nos damos cuenta, lo que es la angulación y las rotaciones son exactamente las mismas y lo que va a variar es el torque bajo, estándar o alto entre cada uno de los dientes. También es importante hacer notar que en el caso de los centrales y laterales voy a tener nada más opciones bajas y estándar, de tal forma que si quiero obtener un bracket con una información muy positiva, es decir,
un torque alto, lo que sería, lo que puedo yo hacer es tomar un bracket de torque bajo y colocarlo invertido a 180 grados y de esa forma, en lugar de darme una información a -11, me va a estar dando una información a +11. A partir del primer premolar, tanto en la arcada superior como en la inferior, tenemos nada más un torque estándar. Existe una opción de torque alto, sin embargo, no es muy comercializada y en realidad, pues es con lo que contamos. ¿Esto por qué es importante? Pues porque en realidad nuestros pacientes y todos nosotros no vamos a calzar en un solo molde. Cuando nosotros tenemos un bracket convencional o cualquiera de los otros brackets que no tienen estas variabilidades de torque, pues yo me estoy acotando a un estándar, a un punto, pues, en donde sea el promedio de la mayoría de los pacientes. Es decir, como el señor aquí del centro de la imagen. Sin embargo, nosotros no todos somos promedio y puede haber partes de nosotros que sí lo sean y otras que no lo sean, como cualquiera de los otros que se salen fuera del señor del centro. Es decir, habrá a quien el saco le quede corto, otros a que le quede largo, otros en donde quede bien en el cuerpo pero las mangas queden cortas o las piernas queden cortas, lo que sea. De esta forma, si yo tengo opciones de varianza de torque, puedo pensar o hacer la analogía que sería lo mismo que tener tallas chicas, medianas o grandes en nuestra ropa. Y yo puedo ser chica en la parte de arriba y mediana en la parte de abajo, o puedo yo ser chica y mi hermana ser talla grande. Entonces, creo que el hecho de contar con más opciones para llevar nuestros tratamientos siempre será algo agradecido. Otra de las particularidades que tiene el sistema Damon dentro de su haber es la presencia de no solo una ranura, sino 3 adentro del mismo bracket. Tengo yo una ranura principal en donde metemos el alambre, que es un 22 por 27. La mayoría de los brackets tienen una profundidad a 0,28. Sin embargo, nosotros contamos con un valor a 0,27, de tal forma que haya un juego a 0,002 de pulgada para el control rotacional y mejorar este aspecto que en el caso de los brackets de autoligado es un punto a considerar o un punto débil. Además de esto, tengo una segunda ranura horizontal o una ranura accesoria que me va a servir para distintas cosas. Una de ellas para la nivelación y alineación de los dientes ectópicos, es decir, dientes que estén muy por encima de la arcada o de nuestro plano de oclusión, o que se encuentren palatinizados o vestibularizados, y me puede ayudar a llevarlos de una forma más ligera hacia nuestro arco principal, haciendo uso de un arco principal, en la ranura principal, mayor dimensión, y un arco muy delgado en esta ranura accesoria para llevarlo con mucha bondad hacia esta posición. Además de esto, tenemos una tercera ranura, que sería la ranura vertical, que principalmente nos va a servir para la inserción de ganchos, para la utilización de elásticos, pero también puede servir para la utilización de elementos accesorios como resortes de verticalización o distintas otras mecánicas que nos podemos hacer uso. Esto es importante o interesante porque es un bracket en donde no tengo un solo lugar en donde anclar fuerza, sino tengo 3 distintas opciones dentro del mismo bracket, y es un bracket muy pequeño en realidad para tener tantas versatilidades para poder realizar mis movimientos. Tengo 3 slots, que es lo siguiente que vemos en la imagen. Entonces yo tengo un slot principal, que es en donde entra mi alambre, lo que la mayoría de nuestros brackets tienen. Además, tengo un slot accesorio que se encuentra dirigido hacia la zona gingival. Y tengo un slot vertical, que es en el que en esta imagen está introducido el gancho que vemos colocado. De nuevo, en cualquiera de estos puedo yo colocar cualquier elemento que se me pueda ocurrir, que me pueda servir biomecánicamente, que tenga la dimensión de mi slot. Entonces,
pues siempre va a ser de nuevo bastante podemos agradecer bastante el tener mayores opciones. De esta forma, o bueno, lo que estábamos hablando es que yo tengo más posibilidades de hacer uso de estos 3 slots para resolver mis casos, y bueno, siempre va a ser algo interesante. Ahora, ¿de qué depende el que nuestro tratamiento sea lo más exitoso y con los resultados, de nuevo, de salud, de función y de estética lo mejor posibles? Bueno, pues va a depender primero que nada de nuestra colocación. Tenemos que pensar que desde el momento en el que ya tenemos un bracket con una torsión, con una información adentro del mismo, todos estos puntos de tener que estar haciendo distintos pues dobleces como se hacían en la técnica de 0 grados, los vamos eliminando. Sin embargo, cada vez se vuelve más importante hacer una colocación de brackets precisa. En mi caso, yo les recomendaría hacer uso de técnicas de cementado indirecto. Yo soy gran partidaria de ello porque me permiten hacer una colocación de nuevo más precisa, y siempre y cuando yo controle esta colocación o este cementado indirecto en cuanto a que sea eh, constante y pueda yo saber el resultado de eh, de forma fiable a lo largo de los tratamientos, bueno, pues tengo una solución que, si bien me lleva un poco más de tiempo, bien lo vale. El segundo va a ser el uso de elementos de activación continua. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si yo tengo un bracket que me va a tener la ventaja o la bondad de tener menores valores de fricción estática, puedo yo hacer uso de elementos que puedan estar haciendo un trabajo a lo largo del mes que yo no veo al paciente, o incluso más tiempo que esto. De esa forma yo puedo espaciar las visitas de mis pacientes al consultorio y verlos en lugar de cada 4 semanas, puedo verlos cada 6, incluso cada 8 semanas en algunos casos, y durante este tiempo que ellos tengan una activación constante. ¿Qué son estos elementos de activación continua? Pues puedo hacer uso de resortes abiertos, de resortes cerrados, de mecánicas con mini implantes, de utilización de elásticos que ellos van a estar cambiando a lo largo del mes o del mes y medio que no nos veamos. Y al estar haciendo cambio de estos elásticos, ellos tienen activación durante todo este tiempo. O también el uso de cadenas de segunda generación que me permiten tener una fuerza aplicada al sistema por mayor tiempo que lo que una cadena de primera generación podría tener. Y el tercer y punto realmente importante va a ser el control de nuestro caso en cuanto a pues obviamente conocer los valores biomecánicos, conocer cómo se va a comportar nuestro diente y nuestros distintos elementos bajo las fuerzas que estemos aplicando, y finalmente siempre contar con una reposición de nuestro sistema. O sea, siempre estar pendientes de que va a llegar un momento en donde vamos a tener que hacer reposiciones. Nunca tenemos un resultado perfecto a la primera, o casi nunca. Además de esto, ya contamos con una segunda generación, tanto en el bracket clear como en el bracket metálico. Tenemos, por eso el Damon Clear ahora se llama Damon Clear 2 y el Damon Q es un Q2. Para estos dos se hizo un mayor control rotacional todavía, que de nuevo, como les decía, es el punto o uno de los puntos un poco débiles de los sistemas de autoligado pasivo. Y la diferencia que tiene este nuevo bracket que apenas está siendo introducido al mercado aquí con nosotros es tener un slot todavía más reducido. El perfil del bracket también fue reducido. De esta forma permite pues tener de nuevo más control en las rotaciones. Sin embargo, uno de los puntos es que se pierde el segundo slot o el slot accesorio horizontal. Si se dan cuenta, aquí no lo tenemos. Entonces, bueno, ahorita y por yo creo que un tiempo, un par de años o probablemente un poco más, va a existir la posibilidad de hacer uso de un Damon Q de primera generación como el que les enseñé en unas diapositivas pasadas,
o buscar este nuevo que tiene ciertos puntos sí de versatilidad, pero si les soy honesta, creo que cualquiera de los dos son maravillosos e incluso el uso de este segundo slot accesorio horizontal es precioso en el Q original. Esto es de lo que les hablaba, del control rotacional, cómo va modificándose dentro de lo que se podía o el juego que podía tener el alambre adentro del mismo bracket en el Q, que es la línea roja, y en el Q2 en donde está disminuido porque el slot lo fueron disminuyendo en el sentido de profundidad. Pero bueno, en realidad digo, ya les hablé yo un poquito de partes teóricas o de los puntos del bracket de autoligado del sistema Damon, que es un bracket pasivo. Sin embargo, nosotros estamos aquí para ver, pues, cómo, ¿no? Nos está ayudando a simplificar estos puntos. Así es que, bueno, los que ya en algún momento me han escuchado hablar saben que yo trato de apoyarme mucho en puntos teóricos, artículos. Sin embargo, bueno, para que esto sea más dinámico y para cambiarle un poco las cosas, vamos a estar metiendo muchos casos clínicos. De esta forma, bueno, yo voy a ir punto por punto desglosando en qué me sirve para cada uno de los distintos pacientes que nos podemos ir encontrando. En el caso de brackets o de ortodoncia a edades tempranas, bueno, hay mucha gente que aboga o dice que no se debe de utilizar ortodoncia a edades tempranas por una posibilidad de hacer un cierre apical temprano en raíces en formación. Sin embargo, si yo ocupo fuerzas ligeras, y vamos a hablar de qué son estas fuerzas ligeras se consideran cualquiera menor a 50 gramos fuerza por centímetro cuadrado. Bueno, si yo ocupo estas fuerzas ligeras, no va a haber ningún cierre apical temprano o vamos, antes de lo que naturalmente hubiera sido. Y al contrario, de hecho hay estudios, y ahorita vamos a ver, que el hecho de yo estimular a los dientes hacia una posición permite que esta raíz se pueda desarrollar con mucha mayor facilidad. Hay muchos estudios, ahí les pongo los artículos si quieren tener este tipo de referencias. Pero cuando hablamos de nuevo que para no hacer este cierre apical yo necesito ocupar fuerzas ligeras, bueno, pues entonces un sistema de autoligado donde yo tengo una fricción estática y cinética mucho más baja, me permite yo poder llegar a utilizar fuerzas a estas dimensiones, a fuerzas realmente ligeras. Yo sí puedo colocar un bracket en un diente que tenga una formación radicular. ¿Cuándo? Pues a partir de que esté en un estadio 8 de Nola, es decir, a partir de que tenga más de la mitad y alrededor de 2/3 de la raíz, o sea, ya formada, yo puedo sin ningún problema agarrar y someterlo a una fuerza, siempre y cuando esta no sea mayor a estos 50 gramos fuerza por centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado, pues se refiere a que estamos hablando de un área. Si yo ya tengo un diente con mayor raíz o un diente multiradicular, como puede ser un molar, bueno, puedo aplicarle un poco más de fuerza, y si tengo un diente con una raíz más delgada, voy a tener menos área sobre la que se aplique esta fuerza y necesito controlarlas. Sin embargo, si yo hago uso de nuevo de brackets de autoligado y de arcos térmicos, mis curvas de carga-descarga van a ser muy ligeras y me van a permitir estar por debajo de estas fuerzas. Siempre tengo que considerar estas fuerzas. De hecho, este es un artículo de Onya y Onya, en donde hablan de un diente que fue monitoreado pues para su erupción, no erupcionaba, no hacía desarrollo radicular, deciden extraer el deciduo y aún así el permanente no genera raíz ni está haciendo proceso de erupción. Por lo tanto, bueno, a pesar de encontrarse en un muy bajo desarrollo radicular, deciden traccionarlo pensando en simplemente traer hueso a la zona para posteriormente poder reconstruir con un implante. Y algo que sucede muy interesantemente es que a través de esta tracción
permiten un desarrollo radicular de este diente a tener un desarrollo prácticamente ideal y un diente que presentó vitalidad y soporte periodontal correcto y que si no hubiese sido traccionado, pues nada más queda sacar una hipótesis de qué es lo que hubiera podido pasar, pero probablemente nunca hubiera hecho ese desarrollo radicular y el liberar presión de esa zona a través de nuestra tracción, pues permitió que esta raíz se pudiera desarrollar. Entonces, este paradigma de que hacer tracciones sobre dientes que no tengan un desarrollo radicular íntegro es incorrecto, es relativo. Si yo ocupo fuerzas mayores que en un sistema convencional debo de ocuparlas, pues sí, es muy cierto, pero si yo hago uso de sistemas con fricciones mucho más bajas, puedo evitarlo y puedo hacer tratamientos más tempranos que tengan efectos incluso de tipo ortopédico. El desarrollo dentinario de los pacientes con tratamientos tempranos contra los otros es el mismo e incluso los odontoblastos se encuentran más organizados en pacientes que tuvieron fuerzas ortodónticas activas que en los que no tuvieron estas fuerzas. La dentina es más densa, por lo tanto, pues incluso es un beneficio para ellos. El hueso alveolar también es diferente cuando estamos en edades tempranas. Por este recambio óseo que se encuentra, es mucho más fácil realizar movimientos. Y de nuevo lo que decíamos, ciertos movimientos, o sea, hace la hipótesis de que ciertos movimientos pueden incluso acelerar el desarrollo radicular en dientes que por distintas razones no lo estuvieran generando o están en una impactación y si los dejamos en esa posición, no van a generar esta raíz a la forma correcta. Este es un caso de ortodoncia temprana, es una niñita que llegó conmigo a los 9, 10 años de edad. Ella estaba ya en algún momento en tratamiento con otro odontólogo que estaba proyectándola para hacer un caso con extracciones. Veamos su perfil y es un perfil muy agradable, muy bonito, recto, incluso convexo, si quisiéramos pensarlo, aunque a su edad es bastante natural. Y tiene mucha falta de espacio para los caninos o en la arcada inferior en su defecto para los primeros premolares. Por lo tanto, estaban pensando o le estaban proyectando para hacer un tratamiento de extracciones seriadas y hacerla con extracciones de primeros premolares. Sin embargo, la madre no estaba tan de acuerdo con este punto, quería otra opinión, acudió con nosotros y bueno, en realidad tenemos que ver varios puntos que pues los acoto a que los vayamos viendo, como la clase 2 que se encuentra en el primer cuadrante, o sea, la pérdida de espacio que existió por mesialización en este primer cuadrante. Segundo, se presenta un colapso transversal marcado en el maxilar a tal grado que tengo una mordida cruzada posterior del lado derecho franca y del lado izquierdo bastante cercana a ella. Y bueno, tengo todavía la presencia de dientes deciduos en la arcada inferior, los es y en un cuadrante superior, que nos están conservando o guardando cierta parte de espacio. Por lo tanto, a ella se le presentó la opción de llevar un tratamiento sin extracciones, sí con expansión y pues con formación de la arcada superior, sobre todo, verticalización de los dientes inferiores y de esta forma llevar el caso sin realizar extracciones. A lo que la paciente aceptó, bueno, ahí está la panorámica en donde vemos pues la presencia de todos los dientes permanentes, no tiene ninguna agenesia, los dientes deciduos ya prácticamente no tenían ningún fragmento radicular que los mantuviera, por lo tanto no se tocan, se van a exfoliar sin ningún problema y se manejó tal cual el sistema de Damon nos maneja con un D-Gainer, donde tenemos brackets a forma de un 4x2, por así decirlo, brackets a los primeros molares y resortes que conectan a estas áreas
permitiendo la liberación de la zona de los premolares y de los caninos a los carrillos para permitir una mayor y mejor conformación de ellos. Además de esto, ella ocupaba un elástico de clase 2 bilateral para controlar esta clase 2 que presentaba y la rotación de los primeros molares superiores. Sin embargo, bueno, pasaron dos cosas en este caso en etapas iniciales. Uno es que la niña estaba bastante pequeña y no, pues me despegaba constantemente uno de los tubos inferiores. Y la segunda cosa que sucedió es que ellos tuvieron que mudarse hacia Michoacán, no sé dónde, por lo tanto el tratamiento de primera fase quedó inconcluso, es decir, retiramos los brackets antes de obtener lo que yo quisiera. De esta forma, cuando ella regresa para una segunda fase, ya tiene, bueno, los dientes permanentes, me pongo pausa y hablo sobre los torques ideales para este sistema. Si yo quiero evitar que los dientes anteriores se me vayan hacia el frente, quiero controlar estas torsiones, coloco torques bajos en esa zona para no permitir que se me vuelquen hacia el frente y torques estándar a la altura de caninos para tener un juego o una dinámica con las torsiones anteriores y de esa forma contener más al sector de los incisivos. Entonces, de nuevo, lo que les decía o les estaba comentando es, esta chiquita me desapareció por un tiempo, se mudó, y luego regresaron, y bueno, ella regresa en estas condiciones. De nuevo, recordemos que la fase 1 que tuvo, no pude yo obtener los resultados que yo estaba esperando o que yo quería, sobre todo en el primer cuadrante. De esta forma podemos ver que la clase 2 que tenía en este lado prácticamente fue resuelta, todavía presenta un poco de clase 2, pero veamos la tendencia del canino hacia una clase 2 marcada porque no se pudo resolver el colapso transversal al nivel que yo deseaba. Por esta razón tengo a canino lateral y central proyectados hacia el frente porque no pude resolver el espacio que yo necesitaba para ellos, un poco de apiñamiento en la arcada inferior, pero bueno, es un caso que es completamente diferente a lo que hubiese sido si no lo hubiéramos tratado en esta primera fase. De esta forma tomamos el caso, esta es la panorámica de ese momento, la lateral de cráneo, donde noto una preinclinación del incisivo superior, que es el superior derecho que se encuentra en preinclinación. Lo demás lo veo todo bastante bien. Y bueno, retomamos el caso, volvemos a colocar, estas son fotos a los 5 meses de su segunda fase, en donde ya tengo la nivelación bastante correcta, todavía un poco de proyección del primer cuadrante más marcada, y tengo un poco de canteamiento. Si nos damos cuenta, vean cómo la diferencia de altura entre el lado izquierdo y el lado derecho de los arcos es distinta. Bueno, entonces me pongo yo a jugar con esto, asiento el lado izquierdo, controlo un poco de intrusión del lado derecho y continúo mi caso hasta la resolución del caso a 14 meses. Y esos son los resultados del caso de esta chiquita, que con una primera fase a 6 meses y una segunda fase en 14 meses, es decir, un total de tratamiento de 20 meses, pues se le evitó realizar extracciones de premolares. Ella va a conservar su dentición completa. Obviamente no va a haber forma en que le quepan los terceros molares, así es que en algún momento esos terceros van a tener que irse, pero conservamos un muy buen resultado estético, sin preinclinaciones de la arcada o de los dientes anteriores, ni superiores ni inferiores, muy buen sellado labial. Y bueno, esta es la diferencia del caso de inicio y de fin. Y la diferencia en su perfil, en donde sigo yo conservando un perfil bastante armonioso al inicio de la segunda fase. Bueno, las primeras fotos son las iniciales, este es el inicio de la segunda fase y las fotografías finales de la paciente. Tengo una sonrisa mucho más amplia, mucho más completa y un buen sellado labial. Obviamente el crecimiento de la paciente también nos ayudó. Y esta es una segunda chiquita también con tratamiento temprano.
Ella ya no tenía yo, o ya básicamente estaba más adelantada en cuanto a su recambio, no tiene tanto control de higiene, si les soy honesta, en eso batallamos un poquito con ella. Y bueno, está en erupción activa de los sectores posteriores, tanto superior como inferior. De nuevo, todavía tenemos la presencia de los ES, espacio que tenemos que aprovechar si queremos evitarle extracciones a esta niña. Y bueno, tomamos el caso, tiene ella una biprotrusión y una biproinclinación dental, también una biprotrusión esquelética. Y estas son las condiciones de esta chiquita a nivel radiográfico. De nuevo, los premolares, los segundos premolares superiores ya están prácticamente ahí. En el caso inferior hay uno que todavía tiene raíz el deciduo. A este deciduo se le toma y se le coloca un bracket para ayudarnos al desarrollo del caso. De esta forma, si se dan cuenta, los ES están cargados con un eyelet, es como un bracket pasivo, y comenzamos su tratamiento. Con ella también deseamos que no se proinclinen más los dientes en el sector anterior, por lo tanto tiene brackets de torque bajo en el sector anterior. Por su caso, sus características y porque teníamos la duda de si iba a ser un caso de extracciones, a final de cuentas, se le colocan caninos a torque alto y bueno, se lleva a cabo el mismo protocolo, lo que les digo, se puentea el sector posterior para ayudarnos a través de los open coils para derrotar a los molares y de esta forma obtener la clase 1 que estamos buscando. Ayudarnos con arcos ligeros para la conformación de las arcadas. Este es el resultado a los 2 meses. Tengo una nivelación bastante aceptable para un tiempo corto de tratamiento. En este momento ya comienza a utilizar elásticos tempranos ligeros de 2 onzas para corregir la clase 2 que presenta bilateralmente. Y bueno, continuamos el caso. Este es ella a los 4 meses. Ya se perdió el deciduo, ya está en erupción el segundo premolar superior. Del otro lado está erupcionando, obviamente hasta que se encuentra un poco más bajo, lo tomamos a arcada. En ese momento hacemos la colocación de los brackets de los premolares superiores y en la arcada inferior ya también está el recambio. Y si se dan cuenta, el espacio del deciduo y hacia lo que ahora yo ya tengo del permanente, bueno, es un espacio que bien me servirá para conformar mi arco y permitir que no haya esta discrepancia negativa tan marcada como la tenía. De nuevo, vemos bastante inflamación en las encías. Esto tiene que ver con la paciente, obviamente, pero es un resultado bastante satisfactorio con un desarrollo transversal de arcada superior y una verticalización de la arcada inferior. Y bueno, resultando en un caso sin extracciones, sin proyección de los incisivos y todo por verticalización en realidad de los sectores posteriores, superior e inferior. Este es el resultado de la paciente a los 17 meses, ahí se encuentra. Y este es un caso temprano, pero que no pudo ser llevado en 2 fases porque ya se encontraba más adelantada en el recambio dental. Entonces se hizo en un solo paso a 17 meses. Y iniciales y finales de la paciente con una bastante buena proyección de los incisivos. Y bueno, eso en cuanto a ortodoncia temprana por el aspecto de alineación y nivelación y para evitar extracciones tempranas en estos pacientes. Pero ¿qué pasa con la ortodoncia durante el crecimiento? Pues que no solo tiene que ver con guiar a los dientes a una mejor posición cuando están en erupción, sino que esta erupción o don de erupción en mis dientes también va a tener un efecto a nivel de vías aéreas de esta paciente o de cualquier paciente. La erupción dental tiene que ver con el eje o la posición que van a tener o el cuerpo que va a tener los senos maxilares del paciente. Así como cuando hacemos la extracción de un molar y el seno maxilar neumatiza hacia esta zona y crece la cavidad,
Bueno, lo mismo pensemos que sucede cuando durante el crecimiento hacen erupción los dientes, se comprime el arco, bueno, el maxilar o los senos maxilares no se pueden desarrollar a su capacidad que podrían tener si estuvieran en un eje correcto y pues estamos condenando a estos senos maxilares a tener un desarrollo menor al que podrían haber tenido. Además de esto, en pacientes en clases 2 o en clases 3, la mandíbula va a tener una posición diferente a la que debería de ser su ideal durante este crecimiento. El yoides la acompaña y si esto se mantiene por un tiempo razonable, bueno, pues el paciente va a crecer con esa relación y tiene un efecto ortopédico hasta cierto punto. De esta forma, si nosotros hacemos tratamientos tempranos, podemos evitar en el paciente tratamientos más severos también. Y una mejor calidad en vías aéreas, eso también podemos ayudarles. Este es el caso de otra chiquita, también temprana, en donde si podemos ver, bueno, en realidad su carita es muy linda, tenemos bastante buen eje de crecimiento, o sea, es una paciente braquifacial, ahorita vamos a ver sus radiografías. De nuevo, los maxilares con unas características de perfil convexo esperados hasta cierto punto por la edad que ella tiene. Y dentalmente se presenta como una clase 3. De hecho, es una clase 3 marcadita, ahorita la vamos a ver, con colapso maxilar. Fíjense en el eje que llevan los dientes superiores, el colapso que se nos está presentando, el eje que toman los dientes inferiores para coordinarse con esta falta de espacio en el maxilar. Entonces, ahí nuestro maxilar nos está pidiendo espacio. Yo no estoy para nada peleada. Yo sé que el sistema puede hacer expansiones muy llamativas, pero yo soy muy partidaria de hacer tratamientos apoyados en ortopedia, sobre todo cuando necesito avanzar lo más rápido posible en resolver los casos transversales. De esta forma, a esta paciente se le colocó un Hyrax McNamara de primera fase, se disyuntó al maxilar, si no mal recuerdo fueron 7 milímetros la disyunción. Obviamente todo esto se mide, se diagnostica para llegar a los resultados que debería de tener. Y bueno, se disyunta el maxilar y de esa forma yo permito que mis dientes inferiores corrijan el eje que están teniendo y me permita que se alojen a mayor forma adentro de la arcada. Cualquiera que viera este caso me diría, bueno, no hay forma de que tú coloques todos esos dientes adentro de un arco sin hacerle extracciones, sobre todo por la arcada inferior. Y sin embargo, cuando nosotros sacamos características o medidas de Walla, me dice que sí caben todos esos dientes. Por lo tanto, aunque sea, hay que intentarlo. Ella entra a una fase de diagnóstico terapéutico. Esto quiere decir que yo coloco los brackets, no hago extracciones, pero no las descarto. Y bueno, estas son las radiografías de ella. Los premolares están todavía, los deciduos tienen perfecto raíz, o sea, están todavía bastante lejanos a hacer erupción. Y lo que les decía es una paciente clase 3 ligera, braquifacial, con los incisivos en norma, pero un crecimiento horizontal que si no lo trato, va a hacer a este paciente más clase 3 a lo largo del tiempo. Cuando se le toma la carpal, ella está en un estadio 5 de crecimiento, es un momento perfecto para tomarla y hacer el tratamiento ortopédico como habíamos platicado. Lo mismo de los brackets de torque bajo en el sector anterior superior para controlar la inclinación de estos dientes. Y sin embargo, yo estoy colocando torques estándar inferiores porque como va a hacer uso de elásticos de clase 3 y el elástico retroinclinaría a mis dientes, que están en buena posición, bueno, quiero algo que los esté compensando hacia un eje positivo para que no se me retroinclinen más de lo que yo quiero. Entonces, es
Esta es ella después del tratamiento de disyunción. Fíjense cómo todavía están aquí. Yo retiro el Hyrax McNamara y ese mismo día hago la colocación de la aparatología superior. Entonces, fíjense cómo está pues todo el tejido enrojecido por pues, la presencia de esto. Y bueno, coloco yo esto, fíjense cómo tengo, podríamos decir que telescópico al primer molar gracias a esta disyunción. Ella estuvo 2 meses de contención después de la disyunción, por eso no ven el diastema, porque ella lo fue cerrando a lo largo de este tiempo. Esto es a los 8 meses cuando ya colocamos la arcada inferior. Yo ya tengo a la arcada superior bastante bien conformada, si lo vemos bien. Ya tengo incluso un alambre rectangular en la arcada superior. Y en ese momento coloco a lo inferior, pero no voy a colocar el sector anterior porque no quiero que se me cruce esa mordida que está en un hilito para irse hacia una clase 3 franca. De hecho, fíjense cómo a lo largo de este tiempo ella fue creciendo y la clase 3 que presentaba se fue marcando más. Fíjense la diferencia que existe en la oclusión de los primeros molares y en la oclusión que deberían de tener los premolares. En ese momento, cuando yo ya coloco los brackets inferiores, empiezo con elásticos de clase 3 para controlarla. Y quiero que se fijen muy, muy bien en cualquiera de las dos fotografías laterales, izquierda o derecha, pero fíjense en la relación del canino con respecto a mis premolares o cualquier relación posterior. Y voy a darle clic hacia la siguiente fotografía. Y esto es la acción de una paciente que sí ocupa sus elásticos. De nuevo, regreso y veamos la otra. Entonces, ¿dónde se encuentra mi canino con respecto al premolar? Y esto es lo que ella me puede resolver con puro uso de elásticos de 2 onzas, 2 meses es lo que los ocupo. Y yo ya tengo una relación que si bien sigue en clase 3, está mucho menos marcada. De nuevo, hasta que yo no logro corregir un poco esto, distalizar o verticalizar a mi sector posterior inferior, yo no coloco el sector anterior porque si no se me cruzaría la oclusión y no lo quiero. Ella mientras sigue con sus elásticos de clase 3, ya se resolvió la tendencia a mordida abierta gracias a los topes que habíamos puesto. Y aquí, a los 12 meses, yo ya coloco a los caninos y a los incisivos, excepto al que se encuentra completamente lingualizado. Bueno, y entonces en este momento puedo yo ya empezar a pensar en ir verticalizando a mis dientes de la arcada inferior. Incluso, si soy bien honesta, les diría que debí de haber disyuntado incluso más a esta paciente, porque ya para este momento yo ya no tengo tanta sobremordida en el sentido horizontal, en la zona posterior, como yo quisiera para permitir todavía más verticalización de los sectores posteriores e inferiores. Pero bueno, ya si fuese necesario en este momento, ya yo colocaría algo para ayudarme a desarrollar transversalmente el maxilar. Pero si yo veo a esta paciente, además también les platico que tengo un Bolton en el sector anterior y de esta forma si yo realizo pequeños strippings en este sector o IPR en el sector anterior inferior, voy a poder perfectamente alojar a mi incisivo lateral. Y es un caso que si bien, bueno, está así hasta el momento porque justo se nos cruzó la pandemia, ¿verdad? Ya es completamente diferente a lo que nos habíamos topado hace 12 meses. Es una paciente que en 12 meses controlamos el colapso maxilar que tenía, que más allá del aspecto estético, tenía un aspecto funcional importante a nivel de la respiración. Ella no respiraba bien. Y bueno, estamos corrigiendo todo este sector inferior. ¿Ok? Entonces estoy de esto a esto en 12 meses y es un buen resultado, creo yo. Todavía obviamente me falta la corrección de la línea media, el espacio para el incisivo inferior e ir corrigiendo la clase 3 que todavía presenta esta paciente y bueno, seguir el caso. ¿Qué pasa
con la ortodoncia sin extracciones. Siempre nos dicen, o varias veces nos han dicho, que los sistemas de autoligado tratan de evitar extracciones. Y yo diría que es en parte cierto y en parte falso. No es así. Los casos que son de extracciones con cualquier sistema. Pero lo que sí es que casos que estén border, que muchas veces pensemos que necesitan extracciones, podemos tratar de evitarlas a través de hacer uso de fuerzas más ligeras. ¿Cómo? Aprovechando verticalizaciones dentoalveolares y desarrollando nuestras arcadas. Y sobre todo, si tenemos pacientes que todavía nos puedan ayudar con su edad para el desarrollo y que tengamos hueso basal hacia dónde colocar estos dientes. Entonces, para esto, todos mis casos llevan evaluación de Waller-Ridge. Esto es bien, bien importante. Si vemos a esta chica, pues en realidad, no sé si lo están notando, pero ella es hermana de la anterior. Son muy parecidas, de hecho, las dos güeritas. Y bueno, tiene un caso bastante similar en algunas cosas, sobre todo en el nivel de apiñamiento y de colapso de la paciente. Fíjense dónde se nos encuentra el sector posterior, el nivel basal de nuestro hueso, y dónde se encuentra la punta de nuestros dientes. Esta paciente está colapsándose completamente y nuestro hueso basal se sigue manteniendo bastante amplio. De esta forma, yo no es que esté sobreexpandiendo las arcadas, lo que estoy haciendo es simplemente verticalizando los dientes adentro de su propia arcada y permitiendo así una mayor dimensión transversal adentro de la misma y de esta forma tratar de evitar extracciones. Pero aquí el hueso me está hablando y me está diciendo que necesita abrir espacio. Si yo decido hacerle las extracciones desde un principio, no voy a permitir este desarrollo. De nuevo, yo saqué todos mis estudios y según Walla me salía sin extracciones y yo le dije a la mamá, bueno, pues vamos a intentarlo, vamos a ver qué tal. Ella va un poco más avanzada que su hermana, ella empezó antes y vamos a ir viendo su caso. Tenemos a un incisivo lateral superior completamente bloqueado. Ese mismo a su vez está bloqueando al incisivo lateral inferior, es decir, si vemos, van como en escalón, va central, luego el central inferior, luego el lateral superior y atrás del lateral superior está el inferior. Están los cuatro uno a otro bloqueándose. Aquí se ve perfecto en la fotografía. Central, central inferior, lateral superior y el lateral inferior está acá atrás. Se están bloqueando todos y de esta forma me están atorando a toda la mandíbula hacia una posición que no es natural hacia ella. Además de que están haciendo un efecto periodontal completamente adverso sobre esos dientes si así se queda. Entonces es el momento para tratarla. Ella tiene los residuos de los S superiores, todo lo demás ya es permanente. Tengo muchísimo apiñamiento a tal grado de que el canino está bloqueándose contra mi central. Y bueno, lo mismo, se le manejó un diagnóstico terapéutico. Yo le dije a su mamá, ¿sabes qué? Por números sí me parece que podrían entrar, pero no descarto las extracciones. Su mamá es un caso de extracciones y me dijo, sí, pues mira, si se necesitan, vamos a ver. Y listo, entonces esta es la radiografía panorámica de mi paciente. También podemos ver cómo los cornetes están completamente cerrados y desarrollados. La radiografía lateral de cráneo con una vía aérea disminuida, no tanto como la de su hermana, pero bueno, es una paciente con un mejor desarrollo o mejor dirección de crecimiento, es más mesofacial. Los incisivos tienen buena inclinación y buena posición. Cuando evaluamos su carpal, ella ya está en un estadio 8, está prácticamente ya terminando de crecer. Entonces no podemos hacer disyunciones, no puedo yo hacer un tratamiento de ortopedia y decido saltarme eso y empezar directo con ortodoncia. De nuevo, no coloco dientes con brackets que yo sepa que si los tomo voy a tener un efecto que no quiero. Entonces, nadie me dice que yo tenga que estarle colocando todos los brackets desde un inicio.
De esta forma, si vemos la arcada superior, tengo brackets centrales, en primeros premolares y en molares. Y estoy a través de open coils abriendo ligeramente el espacio, sobre todo, si se dan cuenta, ni siquiera están activos, es decir, el coil no está apretadito. Solamente me están estimulando un poco hacia esa zona y más que nada están liberando al arco para que se pueda desarrollar y no le estorben los cachetitos a la hora de estar trabajando. En la arcada inferior igual vemos un coil chiquito en esta zona, que en realidad su única función, este coil va pasivo, y su única función era la de mantener el pequeñísimo espacio que había aquí, como de 1 milímetro, para que no se cierre en el momento en el que el canino suba hacia una extrusión. Ella comienza con elásticos de clase 2. En este momento ya habían pasado 6 meses. Yo coloco unos topes bien altos, si los vemos aquí. La desocluyo completamente. ¿Por qué? Pues porque necesitaba desocluirla lo suficiente como para que este lateral pudiera avanzar por enfrente del central inferior y descruzarlo y permitir ya que no se estén atorando las dos arcadas. Esto se hace a los 6 meses y para mis 9 meses yo no he tocado a esos topes, ella los ha desgastado solita. Y fíjense aquí lo que les decía del slot accesorio del bracket. Yo tengo un arco principal y tengo un segundo alambrito que me está agarrando al bracket del lateral. En esta foto se nota más. Y que poco a poco lo está estimulando a irse hacia adelante sin tener el efecto de colapsar al arco en esta zona. Entonces yo voy permitiendo una mejor estabilización de mi arcada superior. En este momento voy permitiendo la erupción de mis 5. Y en la arcada inferior estoy verticalizando. Yo no tengo nada que me esté abriendo espacio para el lateral. Sin embargo, la simple verticalización de los dientes me está abriendo ligeramente el espacio para ese diente. Ella, igual que su hermana, tiene un Bolton anterior inferior que va a haber que ir resolviendo a través de stripping. Para este momento, a los 10 meses, yo ya tomo al diente hacia un arco principal. Ya no me preocupa. Vuelvo a subir ligeramente mis topes para poder permitir que descruce. Y ahora sí empiezo muy ligerita a estimular, a abrir el espacio para el lateral inferior. ¿Por qué muy ligero? Pues porque yo ya veo que aquí tengo una tendencia hacia una recesión, esto porque el canino erupcionó por debajo de la línea mucogingival, entonces tiene menos banda de tejido de protección, entonces no lo quiero molestar mucho porque si lo hago voy a generar una recesión gingival que no nos viene bien a nadie. Entonces, súper suavecito y con mucho amor vamos a ayudarle a ir abriendo espacio para su colocación. Al mes yo ya tengo un poquito más de espacio y si se dan cuenta, quito mi resorte y simplemente por pura estimulación yo voy permitiendo que mi lateral vaya caminando de nuevo. Fíjense, tengo un arco doble en esta zona que ni siquiera lo llevo hasta el lateral porque no quiero que doble tanto y que me genere mayor fuerza. Estos 50 gramos fuerza de los que estamos hablando, eso es lo que estoy respetando. Por eso ven que está ligado en aproximación. Entonces voy jalando yo a mi lateral inferior hacia una mejor posición. Tengo un espacio aquí en el central que tiene que ir migrando. Y bueno, esto es a los 12 meses. Y el caso ya es bastante diferente para este momento que lo que yo tenía originalmente. Este es ella a los 14 meses, que de nuevo es justo ahorita antes de la pandemia. Pues esperemos a ver cómo nos regresa ahorita, pero tiene que regresar bastante bien. Fíjense cómo mis líneas medias ya están prácticamente correctas. De hecho, ya me pasé, por así decirlo, en la línea media inferior que tenía. Tengo un poquito de canteamiento en este lado, entonces ocupo un elástico para asentamiento de mi segundo cuadrante.
De nuevo, los topes ella los ha ido desgastando, nadie se los ha desgastado. Y bueno, para este momento ella ya es un caso bastante llevadero. Simplemente nos meteremos a hacer reposiciones y a hacer pues detallado del mismo caso. Estas son sus fotografías de control a los 14 meses, que es hace 2, ahorita antes de la pandemia, 2 o 3. Y bueno, fotografías iniciales y a los 14 meses de la paciente. Y comparativas en lateral y en sonrisa, en donde podemos ver que la proyección de sus labios es exactamente la misma. Cuando saquemos radiografías de reposición podremos evaluar si estos incisivos han tenido algún cambio, pero en realidad no. Están en la misma posición en la que estaban, no los estoy proyectando, no estamos preinclinando, pero porque estoy dejando que se desarrollen bien las arcadas a nivel transversal. Entonces, esta es una forma de simplificar mis casos. En realidad son casos que de otra forma hubieran sido bastante más complicados y lo único que he hecho es permitir que se me alojen mucho mejor adentro de sus bases óseas. Para esto, el punto principal pues es hacer el mejor diagnóstico posible. Siempre basarnos en un diagnóstico apoyado con reborde de Walland, siempre evaluar la inclinación y la posición de los incisivos al inicio y evaluar el Bolton del caso. Si necesita hacerse stripping, hay que hacerlo y listo, ¿no? Para resolver el caso. Eso es independiente de si se somete a extracciones o no. Ahora, ¿qué pasa con casos con extracciones? Yo les decía, ortodoncia de autoligado no implica no tener extracciones. De hecho, muchas veces sí voy a tenerlas y me van a ayudar incluso para muchas cosas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un diente, un incisivo que ya tiene un eje muy malo, bueno, yo también no puedo esperar ser mago y corregirlo sin quitar material dentario. Entonces, corregir estos ejes dentales mejoran las cargas oclusales a los que se van a someter estos dientes por el resto de su vida, mejora un sellado labial, mejora el perfil y aparte ciertos movimientos sagitales de maxila y mandíbula me pueden liberar a la mandíbula hacia una posición más confortable. Este es el caso de, aquí estoy hablando, bueno, estamos hablando de posicionamiento de brackets, en donde yo puedo hacer un caso con extracciones utilizando torques estándar, por si en algún momento tengo que invertir los brackets, tener esa versatilidad. Y lo que hago es que si, como muchas veces están los laterales palatinizados, giro a mis laterales superiores a 180 grados, de esta forma me va a dar un torque negativo o un positivo radicular, por así decirlo, y puedo ir corrigiendo mi caso. Este es el caso de otra chica. Fíjense, y eso se los iba a decir, pero ya no lo hice al principio de la plática, pues si estábamos hablando de las mujeres en odontología y de las mujeres en ortodoncia, todos los casos que he puesto y todos los casos que van a hacer, que van a ver, van a ser de puras mujeres. Así es que está muy rosa la plática del día de hoy. Pero bueno, entonces este es el caso de una chica en donde podemos ver que en realidad no es un caso con un apiñamiento marcado. Sin embargo, su perfil es muy biprotruso. Es algo que queremos tratar. Se le menciona a la mamá y a ella, pues cómo se encuentran, ¿no? El caso en cuanto a las inclinaciones y se les dice, bueno, si lo único que quieres es que cierre sus espacios, yo lo puedo cerrar, pero te vendría bien un caso quitando premolares. De todas formas, así es como yo se los manejo, de todas formas, tú vas a necesitar quitarte algún diente porque no te cabrían las muelas del juicio. Entonces, yo puedo hacer extracciones de premolares y de esa forma conservar espacio para tus terceros molares. Entonces te sometes a 4 extracciones, las mismas que te tendrías que someter posteriormente, pero te van a ayudar para el perfil. Entonces, ella me dice, ok, va, sí, perfecto, me quedo con las muelas del juicio y me extraigo premolares.
Esta es la radiografía lateral de cráneo de esta paciente. Es extremadamente braquifacial, completamente cuadrada la mandíbula. Es una paciente clase 1 biprotrusa, obviamente, con una biprotrusión y biproclinación dental marcadas, severas. Y bueno, esta es la colocación de la aparatología, es al mes de empezarla. Todavía se ven incluso las extracciones. En realidad, no sé por qué dice aquí un mes, debería decir 0, porque es el día de la colocación. Pero bueno, entonces se hacen las extracciones, tiene un torque estándar en todos los dientes y se comienza la nivelación. Es un caso que fue muy fácil, obviamente, en cuanto a nivelarlo, porque no tenía mucho apiñamiento. Fuimos aumentando de arcos y a los 12 meses ya la tengo con un arco de acero, al cual obviamente le colocamos curvas. Es una curva aumentada superior y una curva inversa inferior para ir abriendo su mordida. Además de esto, tengo los topes anteriores para irme ayudando a eso mismo. Por eso ven la zona posterior desocluida. Y bueno, hemos ido haciendo el cierre de espacios gracias a su utilización de elásticos de clase 2 constante y a cadenas de segunda generación, que si podemos ver en la arcada superior, todavía tengo ahí una cadenita haciendo mi cierre. A los 12 meses yo ya tengo el cierre completo de las extracciones sin apiñamiento. Esto es lo que me puede ayudar un caso con autoligado. Cerrar extracciones a 12 meses sin apiñamiento es un buen tiempo. Y en la arcada superior todavía tengo ligeros espacios. Estas son fotografías de control de la paciente en donde ya puedo ver una mejoría marcada en el sellado labial y en el eje de los dientes superiores. Aquí vemos fotografías iniciales y fotografías de avance o de control a los 12 meses, tanto de perfil como las de sobremordida. Esta es la radiografía de control en donde podemos ver que, ok, se perdieron 4 premolares, pero a cambio permitimos que los molares ganen espacio para poder ir saliendo o erupcionando. Entonces va a ser un caso, de nuevo, que va a terminar con 3 molares y un premolar, pero 28 dientes adentro de la arcada igualmente. Cabe también mencionar que ella tenía raíces bien largas, así es que también es bastante bonito y llamativo el hecho de que en tan poco tiempo se hubieran podido cerrar sus extracciones. Esta es la comparativa de su radiografía lateral de cráneo inicial y la de control, en donde podemos ver el eje que llevaba el incisivo superior y el eje que ganó, el eje que llevaba el inferior y el eje que obtuvimos, y todo prácticamente sin pérdida de anclaje en el sector posterior. Lo único que se perdió fue lo suficiente para que el molar pudiera entrar a arcada. Ella está próxima al retiro, de hecho se le retiran brackets en un par de semanas, ya está lista. Y pues listo, fue un caso que de nuevo, aunque se nos cruzó la pandemia, aunque pasó lo que sea que haya pasado, ella siguió activa a lo largo de todo este tiempo gracias a mecánicas de activación continua y a un bracket que no tenga fricción que me esté deteniendo a estas mecánicas. Y quiero que piensen en casos con extracciones como este punto, como un tren que va a través de su riel por un túnel. Si yo tengo algo en donde yo sé que el diente va a ir caminando a lo largo de su riel, que es nuestro arco, por así decirlo, sin ninguna limitante y sin ninguna fricción, porque el túnel lo mantiene tranquilito, que sería nuestro bracket, bueno, pues entonces yo tengo la tranquilidad de que poco o mucho, al ritmo que vaya, pero él va a ir caminando de punto A a punto B. No pueden pasar sorpresas. Si el bracket está cerrado, yo puedo esperar que pueda ir haciendo yo un cierre de espacios sin rotaciones, sin movimientos indeseados, sin lo que sea, siempre y cuando, de nuevo, el bracket esté cerrado. Por lo tanto, cuando a mí me dicen, ortodoncia de autoligado es ortodoncia sin extracciones, para nada. De hecho, los casos con extracciones con autoligados son aún más
disfrutables que con una ortodoncia convencional. La verdad es muy, muy bonito y muy, muy llamativo. Y bueno, en realidad nos estamos extendiendo un poquito en tiempo. Les voy a robar unos 5 minutitos más, probablemente, para ver un par de casitos más. Casos ya no de pacientes adolescentes, sino vamos a pensar en pacientes adultos que están buscando contener o mantener una salud periodontal, una mejor relación oclusal y por lo tanto obviamente mejorar su estética. Casos con resorciones radiculares. Sabemos que hay pacientes con raíces cortas ya genéticamente inherentes a ellos. También sabemos que va a haber una susceptibilidad genética hacia resorciones radiculares por pacientes con características de homocigoto en el gen de la interleucina 1 beta. Esto sabemos que aunque yo ocupe una fuerza ligera en este tipo de pacientes, va a haber un efecto de resorción radicular. Son pocos los pacientes que tienen estas características, pero existen. Y si yo tengo pacientes con raíces cortas, hay muchos a los que se les ha dicho que no se les va a hacer un tratamiento de ortodoncia. Tenemos que pensar que raíces ya más cortas o raíces cónicas, muy flaquitas, muy delgaditas, o movimientos de intrusión o de torsión, tienen mayor potencial de generar resorciones radiculares. Pero si yo ocupo fuerzas ligeras, estos mismos 50 gramos fuerza por centímetro cuadrado de los que estábamos hablando, bueno, pues puedo yo tratar de hacer que este efecto de resorción sea lo menos posible para el paciente. Esta es una paciente ya en sus 30, ¿no? En la tercera década de vida, en donde le habían hecho un tratamiento de extracciones seriadas durante su infancia, que nunca fue terminado con ortodoncia, porque bueno, estas son las condiciones de la paciente, ahorita regreso a esta fotografía, bueno, porque le habían dicho que las raíces que tenía eran sumamente cortas y que en el momento en el que se le colocara ortodoncia, varios de estos dientes los iba a perder. Entonces que aunque pues se iba a quedar con las extracciones con falta de paralelismo, bueno, pues que así iba a vivir, ¿no? Y estas son las condiciones de ella cuando llegó a consulta. Y ella me decía, Pau, o sea, yo sé que mucha gente me ha dicho que no puedo tener un tratamiento de ortodoncia porque tengo las raíces muy cortas, pero los centrales tenían movilidad, a ella eso era lo que más le preocupaba, se habían hecho desgastes de todos estos dientes por el borde a borde que tienen este sector, y decía, a mí me preocupa que por no hacerme nada, me voy a quedar sin mis dos centrales porque son los que me están mordiendo en toda la boca. Y de hecho, es justo así, nada del resto de la boca ocluía más que los dos centrales bien, en borde a borde. Entonces, bueno, pues vemos las radiografías de nuevo y sí tiene una resorción radicular marcada o raíces cortas inherentes a ella. La radiografía lateral de cráneo es una paciente también braquifacial. Las extracciones que se le hicieron secuencial o seriadas fueron completamente correctas. Es una paciente, de nuevo, en una clase 3 combinada, por eso tengo a los incisivos superiores preinclinados y apenas llegando al borde a borde. Y esta es ella a los 14 meses de tratamiento. Se reconstruyeron con resinas un poquito el borde de este central y se fue controlando la clase 3 a través de utilización de elásticos de clase 3. Se fue subiendo los calibres del alambre a forma muy, muy suave y muy, muy lenta hasta que ya no tuviera prácticamente activación el arco. Se subía al que sigue, pues porque sabemos que esos dientes no pueden recibir mucha carga. Entonces ella sabía que su tratamiento iba a ser más largo, pero tratar de ser lo más conservador posible. Tiene un problema desde el inicio de una compresión maxilar marcada a nivel bilateral, que por sus edades podemos tratar de corregirla a nivel dentoalveolar, pero ya no a nivel esquelético.
Y bueno, esta es su radiografía de control, en donde evidenciamos que sigue todo exactamente igual. Le falta un poco de paralelismo en este premolar, pero el resto ya está y mis centrales siguen exactamente igual de chiquititos. De nuevo, no tengo proporción ni 1 a 1, son micro esos centrales, pero no han tenido, no han empeorado, pues. De hecho, ya no tienen movilidad. Esto pues porque ya no tienen la carga de la oclusión sobre ellos. Y este es el resultado final de la paciente a los 17 meses, en donde ya no tengo el trauma oclusón en el sector anterior, en donde ya tengo oclusión posterior. No pude llevar una mejor sobremordida o sobrecorrección horizontal en su caso, está un poco controlada en el sector posterior, pero bueno, fue bastante bien llevado en cuanto a los puntos de contacto, la resolución de todo. Y aparte, obviamente, se feruliza a ella en el sector anterior, superior e inferior para controlar esto. Y fue un caso que con 17 meses se resolvió a pesar de sus raíces cortas sin tener un efecto negativo para ellas. Estas son las fotografías iniciales y finales de nuestra paciente, en donde puedo ver los cambios, sobre todo fíjense incluso en las encías, en la salud periodontal de la paciente, simplemente al ya no estar sobrecargando a esos dientes. Es un cambio bien, bien fuerte. Y obviamente el cambio estético que a ella, pues claro que le viene bien y le gustaba. Pacientes con problemas periodontales. Se haya visto que si yo tengo un tratamiento combinado de periodoncia, o sea, de tartrajes, raspados abiertos, lo que sea, yo combinado con ortodoncia, va a tener resultados de recidiva mucho mejores, tanto recidivas periodontales, o sea, vamos de enfermedad periodontal, como recidivas a nivel ortodóntico. Entonces, combinar un tratamiento de ortodoncia con periodoncia siempre va a tener un buen resultado. Los niveles de movilidad, de profundidad de sondeo, del sangrado, al hacer tratamientos combinados de ortodoncia con periodoncia, va a ser mejor incluso que los de puro tratamiento periodontal. Esta es una paciente que había tenido un tratamiento de ortodoncia por, ya no sé, muchísimos años, creo que 5 o 6 años, una cosa así. Por alguna razón que yo desconozco, le quitaron los 4 premolares superiores, es decir, está contactando canino con primer molar en la arcada superior y quitaron 2 premolares inferiores. Ya le habían hecho el retiro de los brackets y por eso, si se dan cuenta, aquí tiene un retenedor fijo que está despegado, pero le habían colocado nuevamente los brackets porque se volvían a abrir los espacios al tiempo que se le quitaban los brackets. Esto, digo, era obvio por qué y en realidad, qué bueno que lo estaba haciendo su cuerpo. Esto era porque los ejes que llevan estos dientes eran muy negativos. Fíjense la retroinclinación que tienen los incisivos, tanto superiores como inferiores. Fíjense, creo que mi nombre no los deja verlo muy bien, pero fíjense en el contorneo de las raíces. Ella aparte tiene unas exostosis ligeras óseas. Pero fíjense en la condición periodontal por la retroinclinación tan marcada que le habían hecho para hacer el cierre de espacios. Entonces, con ella se le manejó, pues que obviamente tenía que empezar un tratamiento de ortodoncia de cero y controlar, intruyendo el sector anterior, superior e inferior y proyectándolo, proinclinándolo. Aquí, obviamente, pues, ¿qué es lo que quiero yo? El torque más positivo que me pueda dar la vida. Entonces, la ventaja de yo tener un sistema en donde tenga diferentes torsiones, bueno, pues meto un torque muy alto y si a esto todavía necesito más torque, pues más le meto. Ella además tiene una corona del incisivo superior por haberse hecho una fractura cuando era muy chiquita.
Pero fíjense la retroinclinación tan marcada que tenía, que ya no tenía yo hueso en este sector. Es decir, la raíz del incisivo estaba flotando en el aire. Yo tocaba esa raíz. Y ella no lo sentía porque era un diente que tenía endodoncia. Entonces, pues no estaba tan terrible por ese lado, pero es una fenestración completa. Los superiores y los inferiores están completamente retroinclinados. De nuevo, metimos todo el torque alto que se pudiera, es decir, en el arcade inferior, son torques bajos invertidos hacia dar torque alto. Y estas son fotografías de su avance. Yo hago uso a veces de arcos de llaves, de lo que yo necesite para hacer mis cierres de espacios. Nadie me dice que no pueda hacer yo uso de otras cositas para resolver mis casos. Entonces, aquí yo ya tengo condiciones distintas. Tengo un espacio ligero aquí entre el canino y el primer molar. Ya no lo quiero yo mover porque el canino está perfectamente anclado en clase 1 y el molar está perfectamente anclado en una clase 2. Entonces, se va a quedar con ese espacio ahí. No pasa nada. Ay, y este es el resultado del cambio en el eje de los incisivos superiores e inferiores. Y fíjense, ahora sí moví la imagen de la foto, pero fíjense en la condición periodontal en esta zona, sobre todo en este diente que tenía la corona. Fíjense la raíz aquí, como la veíamos, las raíces de los caninos completamente ancladas y cómo la condición periodontal de la paciente cambia dramáticamente por el simple hecho de yo meter los dientes con una inclinación adecuada. Entonces, bueno, pues eso se los dejo ahí de tarea. Esta es la radiografía lateral de cráneo inicial de la paciente, en donde tengo al incisivo enfenestrado, y la radiografía de control, en donde ya tiene un eje mucho mejor, no ideal, pero sí mucho mejor y bastante correcto como para dejarla en esas condiciones. Y pues creo que nos vamos a parar ahí porque yo ya me extendí mucho tiempo y lo único que quiero, me voy a adelantar unas diapositivas más, pero con lo que quiero que se queden es con lo siguiente. Pensemos en qué es lo que nosotros esperamos de un tratamiento de ortodoncia. ¿Qué es lo que yo busco de un bracket ideal? Si yo pusiera mi listita, ¿qué es lo que yo quisiera tener? Y lo que yo quisiera tener es un bracket que me dé un acople perfecto del alambre al slot. Que yo sepa que no se va a zafar, que no se van a rotar, que si yo le aplico una fuerza no se va a girar el diente, movimientos indeseados, todo eso que no suceda. Bueno, eso me lo da un autoligado. Que yo tenga un control durante movimientos sagitales. Eso me lo da un autoligado. Que yo tenga bajos valores de fricción estática y cinética que me permitan ocupar fuerzas más ligeras, que me ayude para dientes en formación, para raíces cortas, para pacientes con daños periodontales, para distalizaciones con mini implantes, cualquiera de estas cosas. Eso me lo da un autoligado. Un bracket en donde yo pueda elegir los valores de torsión más cercanos a lo ideal al paciente. Bueno, eso me lo da este sistema en donde yo tengo variaciones de torque, en donde yo puedo escoger A, B o C, puedo escoger chico, mediano o grande y agarrar la playera que a mí me queda y no un unitalla. Que pueda yo hacer uso de elementos accesorios activos, lo que habíamos hablado. Resortes abiertos, resortes cerrados, ganchos de verticalización, cualquier cosa dentro de estos otros slots. Lo tenemos. Que yo, gracias a todas estas mecánicas de activación continua, pueda espaciar mis citas y pueda permitir que un paciente que tal vez no vive aquí, sino vive a 1 o 2 horas de verme, pues no lo esté yo haciendo venir tan seguido a mi consulta, o que en condiciones como la actual, pues pueda yo saber que no lo tengo que estar viendo tanto y que él solito va a ir avanzando su caso en su casa. Que me permita una buena higiene oral y que sea cómodo para el paciente, que no tenga tanta cosa metida en la boca, eso también me lo da.
Y finalmente, pues la comodidad de que sea más rápido para hacer mi ligado. Entonces, yo les diría, estos son los puntos por los cuales nuestros resultados van a estar simplificados a través de un autoligado, siempre y cuando, y eso sí, recordemos los puntos de nuestro diagnóstico, siempre ser muy precisos en nuestro diagnóstico y siempre ser muy precisos en conocer nuestras biomecánicas. Eso no cambia sin importar qué bracket coloquemos, ¿vale? Les dejo mis datos de contacto, cualquier cosa que necesiten, ahí me encuentran. El primer link es mi link de mi página de Facebook del consultorio. Les agradecería le dieran un like. La verdad es que está muy abandonada esa pobre página, pero voy a hacer más por publicar más cosas y que justamente haya pues información que tal vez a nuestro gremio le pueda servir y le pueda apoyar, que es una página que sea amigable tanto para los pacientes como para nosotros. Entonces agradecería su confianza. El segundo es mi nombre, Paulina Popnikolov, es mi Facebook personal, con todo gusto ahí me encuentran. El Instagram del consultorio, Ortodoncia Diferente, de nuevo está muy vacío, pero confíen en que vamos a ir metiendo muchas cosas, y mi correo personal por cualquier cosa que ustedes necesiten.